Bienvenidos una vez más al Nido de la Garza, al que el día de hoy va a llegar un ave de Europa del Este a contar su historia, una historia que ya también tiene un gran capítulo en México. Ya es una mexicana adoptada por nosotros, una académica, diplomática, comunicadora muy importante, experta en el conflicto de Rusia, no es conflicto, en la invasión de Rusia a Ucrania, y que tiene una historia muy, muy interesante, pero que además también ha sido muy, muy perseguida por las ideas que se atreve a expresar y con las que no todo el mundo está siempre muy de acuerdo, como suele suceder en el periodismo, en los medios de comunicación. Bienvenida, Beata Boina. Mónica, muchas gracias por la invitación. Al contrario, encantada sobre todo porque me han tocado afortunadamente vivir momentos muy íntimos contigo desde tu llegada a México. ¿Cuántos años ya? 8 años y pocos meses. Y efectivamente yo creo que han pasado 8 años desde cuando tú me hiciste una entrevista. Sí, en la embajada. En la embajada, cuando pues yo llevaba pocos meses realmente y sí fue una entrevista que me conmovió mucho. Espero no llorar hoy. Ya lloré cuando hablé con el embajador de Ucrania en México, ex embajador ya, Ruslan Spirin, que sí, lo conociste también. Lo conocí en tu casa, además. Me entequilé con él y ni siquiera sabía que era el embajador de Ucrania, qué pena. Entonces él está en Ucrania, justo hablamos hoy por Zoom y sí me conmovió mucho pues saber que está ahí y está viviendo toda esa historia trágica que vive Ucrania. Por eso digo, hoy ya lloré, por favor. No, vamos a empezar por divertirnos y vamos a empezar justamente por recordar aquella entrevista que hicimos en la Embajada de Polonia, porque además tú cuando llegas a México eras de las más jóvenes en el servicio exterior, del exterior en nuestro país. Y me acuerdo que ya tenías un noviazgo con Carlos Mota, que hoy es tu marido, pero en aquella época estaban empezando a salir, ya estaban pensando en casarse. Y vamos a recordar esto porque fíjate cómo el tiempo hace sus travesuras. Yo te pregunté, ¿te piensas quedar en México? Estabas por terminar pues o tenías que cambiar de plaza, o sea, irte a otro lugar en el servicio diplomático de tu país, o tenías que decidir abandonarlo, casarte y quedarte con el mexicano en México. En ese momento te pregunté, ¿te piensas quedar? ¿Los mexicanos vamos a ganar una polaca o vamos a perder a un periodista? Refiriéndome a Carlos Mota. Y tú me respondiste, digamos que Polonia va a ganar a un enviado especial mexicano, pero te comiste todas tus palabras porque te quedaste. La historia cambió. La historia cambió. Cuéntame cómo es que la historia cambió tanto. Sí, la historia cambió. O sea, yo llegué efectivamente en 2014, en enero. Sí. Llegué con mucho entusiasmo, mucha ilusión, pocas maletas, 3 maletas, como te lo conté en aquel entonces, a esta casa gigantesca de las Lomas de la residencia de Polonia en México. Y sí, poco después nos conocimos con Carlos en una entrevista, por cierto, y yo cuando le conocí dije, no, ese hombre puede ser mi esposo. O sea, ¿tú lo pensaste así? Yo pensé que él lo había pensado primero. No sé, quizás también lo pensó primero, pero ¿sí? Yo cuando después salimos un par de veces para comer, incluso no estábamos saliendo, ¿sabes? Y yo pensé, no, ese hombre podría ser mi esposo, o sea, ojalá sea así. Y después empezamos a salir, o sea, sí es algo increíble, o sea, como, ¿sabes? Un flechazo, una cosa que ocurre pues pocas veces en la vida realmente. Y después empezamos a salir efectivamente y claro, y nos comprometimos. Y en ese contexto, pues el tema era o nos quedamos aquí, nos quedamos allá, vamos a Polonia. Y obviamente, pues yo pensé, no, o sea, yo ya al menos sé español. Sí. Es más fácil para mí estar aquí en México. Ya he vivido muchos años en otros países, en España, en Bélgica. Entonces es como recorrer ese mundo encontrando pues algunos lugares donde te quedas. Y a raíz de eso, pues sí, yo me quedé aquí, pues dejando básicamente todo el tema profesional que tuve en Polonia.
siempre son elecciones, pero yo digo, la vida es única y hay que hacer esas elecciones. Claro. Porque si no, uno pues se arrepiente después, no lo hice, no lo hizo. Pero hay que estar muy convencido, ¿no? Y yo sí estuve muy convencida. Como te dije, antes de que empezáramos a salir con Carlos, ya estaba como con esa idea, con esa, o sea, ese sentimiento, esa sensación de que este hombre podría ser mi esposo. Yo me acuerdo muy bien que cuando llegas a México, porque además tuvimos oportunidad por la gran amistad que yo tengo con Carlos Mota, de convivir de forma más cercana, y me acuerdo muy bien cómo tú te impresionabas de México y de nosotros los mexicanos y sus rarezas, nuestras rarezas. ¿Te costó trabajo adaptarte a vivir en México? La verdad sí, un poco sí, porque mira, yo estuve 10 años en España, y pensé, bueno, voy a México, pues va a haber mucha similitud y pues la verdad es que por el idioma ya hay una facilidad por conocerlo. Pero también mentalidad pues debería ser algo similar y no, es una mentalidad muy distinta. Y lo que más me costó era que los mexicanos no dicen las cosas como son. O sea, ¿sabes? Esos rodeos que se suelen usar precisamente en las relaciones pues, de trabajo, en las relaciones sociales, en las relaciones con la gente, es lo que pues, se puede decir está en otro extremo de cómo son los polacos. Y en ese sentido yo diría que sí, era al comienzo difícil, hasta pues ha generado pues ciertas tensiones en diferentes reuniones o relaciones que yo tuve, pero después ya empecé a acostumbrarme un poco y entender pues cómo es, digamos, cómo es la vida y que hay que tener mucho cuidado para no herir los sentimientos. Me acuerdo también que también había una pues especie de sorpresa de tu parte por ver a veces la opulencia con la que los latinoamericanos son capaces de vivir. Sí, ¿Cómo sí, te es cierto. Porque tú venías además de haber vivido 10 años en España, donde tú, como tú me platicabas, viajabas en transporte público y de repente a México llegas a una mansión con chofer, con gente que te cuida y cosas a la que no estabas habituada. Sí, ¿no? La verdad es que sí, es otro estilo de vida, otro modo de vida, ¿no? En Europa en general y aquí en México. Bueno, la diplomacia en particular, pues es también otra dimensión un poco de ese tema profesional. Pero sí, efectivamente, cuando llegué aquí, pues sí me sorprendía todo este entorno, digamos, y la cantidad de personas que te acompañan o quieren acompañarte en tu vida diaria. Y a mí, personalmente, a mí sí me ha costado bastante acostumbrarme, por ejemplo, a que, pues, no sé, viene una chica para apoyarme en las labores domésticas, o sea, y está ahí, pues, en tu espacio, ¿sabes?, ocupando tu propio espacio. Entonces, sí, a raíz de eso sí hemos tenido, como yo diría, ciertas tensiones, problemas también para acostumbrarme a esa situación. Porque en Europa, pues, básicamente yo misma me ocupo de mis cosas, o sea, en sentido amplio de la palabra, ¿no? Sí. Además, tú vienes de tú naces en la Polonia comunista. Sí. Y así vienes... Loto está muy... Tenemos una invitada siempre en todas las entrevistas. Tú naciste en la Polonia comunista, que eso no es poco decir, porque de los países comunistas donde el comunismo más se ensañó fue Sí, la verdad Polonia. es que el tema de la Polonia comunista pues es toda una historia, porque yo nací, bueno, lo voy a decir porque pues tampoco hay que ocultar las cosas, nací en 72, o sea, básicamente 17, casi 18 años de mi vida pues las pasé en la Polonia comunista, o sea, desde cuando nací, crecí, me convertí en adolescente y eran tiempos pues súper duros, súper difíciles. Ya cuando pues como joven empieza uno a tener conciencia, pues efectivamente pues hacer filas para comprar cosas, cartillas de racionamiento, para carne, para azúcar, para productos básicos incluso, ya ni hablar de gasolina, o sea, ni siquiera teníamos autos. Sí. En ese sentido sí eran tiempos muy grises. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre era obrero, ya se murió hace algunos años mi papá, pero era obrero en una fábrica, digamos que estaba ahí en el pueblo donde vivíamos, una ciudad de 40.000 habitantes. Trabajaba pues constantemente. Mi mamá una costurera, entonces puedo decir una clase obrera en sentido pues pleno de la palabra.
Y aparte de eso, pues mi hermano, más joven que, un par de años más joven que yo, entonces éramos 4 en un departamento de 44 metros cuadrados. Ahí vivían 4. Así eran los departamentos. O sea, si tenías familia más grande, te tocaba un poco más grande. Pero básicamente, pues ahí estuvimos los 17, 18 años hasta que yo me fui después a Cracovia a empezar los estudios. Y como digo, eran tiempos difíciles. A veces cuando lo estoy como recordando, pues hasta parece inimaginable que sabes que has podido pasar de esta etapa de la vida en comunismo con todas las escaseces, todos los problemas políticos, económicos, la familia, el problema del alcoholismo, que era un gran problema, yo diría, en todas las familias, incluyendo la mía. ¿Ah, sí? ¿Quién tenía un problema de alcoholismo? No, mi papá, sí. ¿Tu papá era alcohólico? Sí, era alcohólico, sí. Entonces todo eso, sabes, como que una circunstancia muy dura, realmente, muy dura. ¿Cómo viviste eso? O sea, ¿lo fue siempre o comenzó a hacerlo cuando tú eras más adolescente? No, sí, siempre, sí. Siempre, desde cuando yo le recuerdo, siempre tenía problemas de alcohol. Y yo diría, pues muchas familias también tenían el mismo historial. O sea, los amigas que yo tenía en la escuela, pues también sus papás, normalmente sus papás, tenían ese tema del alcoholismo y era como un problema constante en la Polonia comunista, aparte de, sabes, todos esos temas relacionados con escasez, poco dinero, cartillas de racionamiento, luchar para, pues, no sé, comprar una tele, pues tenías que hacer una fila de 3 meses para que te tocara quizás una. Y aparte de eso, pues esos problemas internos familiares que pues no facilitaban la cosa. Entonces, para mí esa época era muy difícil, sobre todo cuando ya llegué a la adolescencia. Entonces, claro, el único deseo que tienes en esa circunstancia, pues salir, ¿no? Salir básicamente. En una época en la que era difícil salir de tu país. No se podía, no se podía. ¿Y básicamente. ¿Cómo logras salir de España? A España. Mira, eso afortunadamente cae el comunismo. Entonces, con eso cambian las cosas. Finales de los años 80 también empieza a haber cierto relajamiento en el bloque comunista, porque bueno, en la Unión Soviética tenemos ahí a Gorbachev desde 85, entonces hay cierta apertura. Y a raíz de eso, pues yo pude hacer mis primeros viajes, por ejemplo, a Checoslovaquia, a Hungría, por ahí con unos amigos. Pero viajar al occidente realmente era imposible. Y cae el comunismo básicamente en 91, cae la Unión Soviética, en Polonia 89, 90 es la transición. Y también Europa Occidental empieza a responder a esos movimientos. ¿Y qué hacen? Pues básicamente permiten a los ciudadanos de países excomunistas pues básicamente viajar a sus países y se abre una posibilidad de viajar sin visado, ¿no? Entonces mi primer viaje es 91 a Francia, a París, ¿no? Así como de aventón, básicamente. Me acuerdo de esa anécdota, a mí me conmovió mucho cuando me platicaste que la primera vez que entraste a un supermercado, porque creo que querías una botella de agua, y entras a un supermercado y te quedaste muy impresionada de que no nada más había agua, sino había 400 marcas de agua y había 400 marcas de todo y que para ti era una cosa... Sí, era algo impensable en la Polonia comunista, obviamente. Entonces, ese encuentro con el mundo occidental a través de este viaje a Francia, a París, pues era como algo, yo diría, maravilloso. Y me maravilló mucho esa experiencia. Y la verdad es que sí, la escasez, lo típico de los países comunistas de Polonia, la escasez, ausencia de las marcas occidentales básicamente, falta de dinero, o sea, viajamos un mes por $100, mi amigo y yo, frente a lo que representaba pues, el occidente, ¿no? O sea, Francia en ese contexto, un país maravilloso en todos los sentidos, y esa facilidad y esa alegría y ese colorido, básicamente, ¿no? Que era tan distinto frente a lo gris de la época comunista. Incluso tú te pagaste tus estudios haciendo trabajo doméstico, ¿cierto? Sí, así es. Sí. Después, cuando cae el comunismo, pues básicamente yo empiezo a estudiar en Cracovia, en Polonia, pero pues decido después del primer año de mis estudios pues ir a España para estar ahí un año básicamente. Y explorar las posibilidades de estudiar en España y sí lo logro en el sentido de que pues, puedo hacer convalidación de parte de mis estudios de Polonia. Pero claro, o sea, el tema era cómo lo iba a pagar yo, porque en aquel entonces no había posibilidad de becas, porque aún pues, Polonia estaba fuera de la Unión Europea, etcétera. Era imposible, entonces pues tuve que empezar a trabajar y era súper duro, o sea, en servicio doméstico, sobre todo, cuidando niños también.
a veces en algunos restaurantes, como de ayuda, asistente en el restaurante. Y eran tiempos que sí me permitían obviamente ganar dinero suficiente para pagarme los estudios, porque empecé a trabajar a estudiar en la Complutense, es una universidad pública, entonces pues tampoco, digamos, los gastos eran tan gigantescos. Y por la mañana trabajaba normalmente, a veces fines de semana, y por las tardes iba a clases, o sea, sí era duro, realmente duro. Cuando pesado. Me acuerdo de eso, pues pienso que, sobre todo que ahora estoy también dando clases en la universidad, en TEC de Monterrey, pues pienso que, o sea, que bueno que hay gente que tiene esa posibilidad de estudiar y no tiene que trabajar, y tienen como esas opciones amplias de visitar, hacer intercambios estudiantiles, digamos, sin tantos problemas, ¿no? Por eso cuando mis estudiantes se quejan, les digo, por favor, no se quejen, porque la verdad es que podrían estar en una circunstancia muy distinta y hay que aprovechar pues lo que les ofrece la vida. Eso te quería ¿no? preguntar, ¿cómo observa a alguien como tú que tiene este bagaje y que tiene estos antecedentes cuando llegas a un país que tiene un tipo de gobierno y cambia a un gobierno radicalmente diferente y además que pretende mostrarse como de una extracción de izquierda? Sí. Cuando tú vienes de una izquierda radical y sabes lo que ha vivido, ¿cómo observaste ese cambio en este país donde decidías además mudarte? Sí, la verdad es que sí es preocupante, o sea, es preocupante que haya esa ilusión, esa idea de que acercándonos al comunismo, pues vamos a vivir mejor. O sea, ha habido experimento comunista durante muchos años, tanto en la Unión Soviética como en los países como Polonia, y ha fracasado, o sea, ha fracasado estrepitosamente. Y los países que han salido del comunismo y que han abrazado a la Unión Europea, digamos, la economía de mercado, la democracia, pues hoy en día pues han duplicado su PIB per cápita y están viviendo en una historia, o sea, una realidad totalmente distinta. Entonces el camino hacia el comunismo no es un camino que nos llevará realmente a la felicidad, igualdad y desarrollo económico. Y lo hemos visto también en América Latina, ¿no? Es el caso de Venezuela, el caso de Cuba también, el caso de Nicaragua, o sea, todas esas visiones comunistas que no tienen realmente, o sea, se caen, o sea, se rompen, y aún así sigue habiendo esa perspectiva de que sí, el comunismo nos puede traer una vida mejor. Me preocupa lo de los jóvenes, ¿no? Porque es entre los jóvenes que realmente no tienen esa experiencia histórica, no lo han vivido, están viviendo en la ilusión de que, bueno, sí, el comunismo es mejor, por ahí escucho a veces, ¿no?, hablar a los jóvenes. Bueno, digo, si es mejor, pues por favor. Y algunos que no son tan jóvenes, porque ahí ves políticos que ya están arriba de los 60 años y siguen con consignas de la China comunista, ¿no? Sí, eso sí, totalmente es cierto, sí, pero digamos, obviamente, pues hay un tema de las generaciones más mayores que, bueno, el futuro está en los jóvenes, básicamente, entonces... En ese sentido, yo creo que sí hay que tener como un discurso muy claro en ese sentido. Y si tú dices que te gusta el comunismo, pues adelante, vete a vivir a Cuba, vete a vivir a Venezuela, a ver cómo te va, ¿no? Y cómo realmente pues vas a procesar este tema. Muchos dicen es por las sanciones, es por el embargo, etcétera. Pero la verdad es que en el mundo comunista, de Polonia comunista, pues no teníamos embargo, simplemente estábamos viviendo en torno a la Unión Soviética y pues ni hasta papel higiénico había, o sea, era un problema de conseguir papel higiénico como un producto básico. Sí, claro. Entonces, si el comunismo ni eso pudo solucionar, a veces bromean en Polonia, pues... Cuando tú sales de Polonia, ¿por qué no intentas llevarte a tu familia? ¿O tu familia no quiso irse? No, mi familia se fue, o sea, mi familia se fue, pero se fue primero mi papá. Bueno, la fábrica donde trabajaba mi papá, cuando cae el comunismo, pues empieza a haber un proceso de privatizaciones, cambios, obviamente, es un shock gigantesco. Esta transición económica, una inflación impresionante, privatizaciones de las empresas, mucha gente obviamente pierde trabajo también. Y a raíz de eso, en ese contexto, mi papá se fue a Grecia, porque ahí tenía como, ¿sabes? Ya los polacos que se fueron, algunos amigos, algunos conocidos, ahí se fue, ahí empezó a trabajar, después ahí se fue también mi hermano y mi mamá, mientras que yo siempre estuve como más alejada, más aparte, se puede decir, en mis decisiones de este tipo, y yo decidí ir a España, básicamente. Entonces, por eso se puede decir, nos separamos.
durante algún tiempo, a raíz de muchas cosas también, o sea, mi hartazgo igual de, sabes, vivir, digamos, en esa cápsula del comunismo, de la familia, de una ciudad pequeña, pues yo quería estar fuera, ¿no? Básicamente, estar ya lejos de todo esto. Sí. Después, y me imagino que un poco el tema de tu papá, ¿no? Sí, era muy importante eso, sí, era, yo diría, crucial en ese sentido. ¿Tú viviste maltrato? No, maltrato no, así maltrato no. Bueno, si entendemos maltrato como maltrato físico, ¿no? Sí. Eso no. Pero... No, bueno, el otro es un maltrato emocional, es algo que ahí está, y el maltrato emocional ¿no? Ahí está. Sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, era complicado. Entonces, sí, necesitaba yo como, ¿sabes? Poner distancia. Poner distancia, y a raíz de eso, pues me fui a España. De alguna manera esto, Beata, influye en el ímpetu con el que tú has defendido la agenda ucraniana sobre la invasión rusa desde que el conflicto estalló aquí en nuestro país. O sea, yo creo que sí, ¿no? O sea, porque las experiencias marcan, no cabe duda. Y el hecho de vivir en un país, en Polonia, que durante 40 años estuvo en el bloque soviético y experimentó además todas esas presiones y toda esa política de la Unión Soviética, pues tiene impacto en que yo sí tengo una visión clara sobre, o sea, quién es el malo en esa película, ¿no? Aquí no hay dudas, digamos, de si Rusia tiene derecho a invadir Ucrania, de si Rusia tiene derecho a su zona de influencia, de si Rusia puede pues estar ahí imponiendo sus decisiones sobre Ucrania, porque pues históricamente pues han sido cercanos, ¿no? O sea, yo creo que muchos nos sorprendimos cuando vimos esta respuesta que te da directamente la Embajada de Rusia, cuando tú das un hilo, te la has pasado informando, pues al final tú eres académica, das clases en el TEC de Monterrey, y lanzas un hilo como explicando el conflicto, los antecedentes, y bueno, te lanzan un tuit directamente desde la cuenta de la Embajada de Rusia. Lo que no tiene límite, dice el tuit que redacta la Embajada de Rusia, lo que no dirigido a Beata Boina, lo que no tiene límites es precisamente su mentira y la simulación, señora exembajadora, teniendo en cuenta todos sus esfuerzos en involucrar a Ucrania en una catástrofe que actualmente, gracias a usted, entre otros, está viviendo. Sí, yo me quedé sorprendida por ese tuit, porque la verdad es que desde la embajada no deberían escribir esas cosas, o sea... No, yo me quedé sorprendida porque a mí no me gustaría tener a los rusos encima de mí de esa forma. Sí, ¿no? La verdad es que tuve que llegar a México, imagínate, para sentir, digamos, ese acoso de los rusos. ¿Te dio miedo? Cuando viste este mensaje, ¿te dio miedo? Me dio miedo hace más o menos un año, cuando por primera vez la embajada rusa me respondió, a raíz de un artículo que escribí sobre el Heraldo, el tiktoker o espía rusa. Y es ahí cuando la embajada por primera vez se burlaban. Era una respuesta donde pero se estaban burlando. Me dio realmente miedo, porque pensé, no, aquí las cosas no están bien. Y además organizaron toda una campaña contra mí a raíz de este artículo hace un año, con incluso programas en Russia Today y Sputnik. O sea, y miles de bots que estaban ahí atacando. Entonces ya dije, pues no está bien eso. Pero bueno, ahora a raíz de esta guerra de Rusia contra Ucrania, pues obviamente pues yo estoy presentando mi posición y también desmintiendo las cosas que están diciendo, porque no puede ser, sabes, que están ahí bombardeando Kiev y en la cuenta de la Embajada de Rusia en México ponen un discurso de Lavrov en el cual dicen no hemos atacado a Ucrania. O sea, hay límites de la mentira, ¿no? Mira, la verdad es que hay mucha gente que me dio apoyo en ese contexto y aquí hay que reconocer pues muchos periodistas que conozco este medio muy bien, muchas personas también de mi ámbito profesional, algunos senadores, senadoras también se pronunciaron. Y lo que más me gustó quizás es que poco después me invitó el Senado para dar una plática sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces yo creo que mi posición puede generar obviamente inconformidad de la Embajada de Rusia en México, pero frente a lo que estamos viendo, a lo que está ocurriendo en esta guerra, pues es difícil pues ocultar los hechos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que
lo que decimos los expertos, los analistas como yo, pues tiene su relevancia, tiene su importancia. Nadie te hizo una llamada de atención, una advertencia, alguien te dijo, oye, Beata, aguas porque te pueden aplicar el 33. Ahora sí que no, digo, no es por intrigar, pero... No, la verdad es que en ese sentido sí, en Twitter obviamente hay muchos mensajes de este tipo, ¿no? No te metas en la política interna de México porque el artículo constitucional lo dice claramente. Pero no, desde la perspectiva de las autoridades mexicanas, justo estaba yo tramitando además el permiso de residencia, imagínate. ¿En serio? ¿En serio? A mitad de todo esto. O sea, justo antes de que empezara la guerra, estuve con el trámite. Ahora ya tengo permiso de residencia permanente y no hubo ningún problema, ninguna discusión, ningún, digamos, retraso en esos trámites. Entonces, yo creo que las autoridades aquí pues han entendido muy bien que pues hay ciertos límites de meterse en asuntos de esta naturaleza o, digamos, de impedir que alguien pueda pronunciarse sobre el tema. ¿No regresarías al servicio exterior? Mira, es una tentación siempre muy grande, no cabe duda, porque pues... ¿Polonia te lo ofrece? Podría, de hecho, cuando terminé aquí en México, pues por ahí aparecía una posibilidad quizás de ir a Brasil para ocupar esa posición diplomática o algún otro país de América Latina. Podría darse, ¿no? Pero yo dije claramente que no, porque pues me quedo aquí, ¿no? O sea, como que ya ahí se acabó este capítulo, al menos de momento, y sí, voy a estar aquí intentando pues profesionalmente desarrollarme, y creo que logré pues estar ahí en la universidad. Está muy bien esta universidad, digamos, da mucha flexibilidad también para hacer otras cosas, lo cual a mí siempre me ha importado, ¿no? O sea, poder escribir, poder estar presente en el espacio público. Claro. Eres una mujer súper independiente, eres una mujer muy echada para adelante. Afortunadamente te vienes a casar con un hombre que tiene un amplísimo criterio en ese sentido, porque no te toca el clásico macho mexicano. Digo, difícil. Carlos puede tener muchos defectos, pero ese no. No, exactamente. No, ese no lo tiene. Sin embargo, sí debe de tener su tema, estas diferencias culturales, y estar casada con un periodista que también es muy contestatario y que tiene sus ideas muy fijas. Y no me quiero imaginar las discusiones de ustedes, es una sobremesa en casa, comienza un sándwich en la noche y acabar sin hablarse casi, ¿no? No pasa muchas veces, afortunadamente, pero por ahí hay algunos temas que han generado ciertas controversias. Ahora bien, o sea, yo creo que los dos somos muy tolerantes en ese sentido, pero yo sí tengo que reconocer, tuve que aprender, digamos, ser un poco más suave en mis comentarios. Y lo digo a raíz de... lo que por eso se entienda. Y lo digo a raíz de esas diferencias que te mencioné. Sí. Los polacos y los mexicanos estamos en los dos extremos de cómo la gente se habla y cómo la gente se trata. O sea, la extrema amabilidad de los mexicanos contrasta con pues cierta rudeza de los polacos, yo diría, ¿no? Y sí, la verdad es que esos 8 años en México, pues uno o yo puedo aportar mucho aquí, pero también ese país pues me transforma, ¿no? Me cambia y suaviza mi forma de ser. Entonces, eso sí se lo debo a México, básicamente, que ahora soy un poco más suave en mis comentarios. Y el trato con la gente, básicamente, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, si me compararas con Beata de hace 8 o 10 años, pues sí, claro, era un poco distinta en ese sentido. Y tengo más paciencia, eso es otro gran aprendizaje de aquí. Más paciencia y no ver las cosas de forma tan dramática inmediatamente como a veces pues podía ocurrir en el pasado, ¿no? Eres una enamorada del senderismo, algo que se fue además desarrollando desde que llegaste a México. Sí. Y si no me equivoco, todo comenzó con una escalada al Iztaccíhuatl. Bueno, sí, la verdad es que hace muchos años en Polonia sí yo hacía mucho senderismo, lo hacíamos ¿sí? Porque ahí donde pues yo nací, crecí, tenemos montañas muy cerca. Ajá. Entonces en el pasado lo hacía, pero después tuve que dejarlo por temas de trabajo, muchas otras ocupaciones. Y aquí en la pandemia precisamente, se puede decir, regresé a practicar el senderismo, pero es cierto que hace como 6 años, 7 años, decidimos con mi hermano, que vino precisamente para la boda,
decidimos subir al Iztaccíhuatl. Y llegamos al refugio, o sea, 4.800 metros, y fue mortal el esfuerzo, mortal porque realmente pues el frío sí. y digamos la altura sobre todo. Porque realmente pues yo no tuve tiempo para practicar, estuve en la embajada preparando la boda, 1000 cosas, pero le prometí al hermano, vamos a ir ahí. Entonces sí, estuvimos ahí y a raíz de la pandemia después obviamente como que me metí mucho más en ese tema del senderismo y saliendo cada fin de semana prácticamente. Llegué a Iztaccíhuatl, fue una experiencia maravillosa, a la cumbre 5200, experiencia maravillosa realmente. Estuve en el pico de Orizaba, 5400, o sea, falta un trocito ahí para llegar a la cumbre, que lo tengo que repetir. Pero sí, es algo que realmente te permite, de alguna forma, limpiarse. Es como una meditación, o sea, una lucha con uno mismo. ¿Qué has encontrado en las caminatas? A mí me gusta mucho hacer senderismo, me gusta mucho caminar también y me encuentro. Pero a cada quien el camino le habla diferente. ¿Qué te ha dicho a ti? Sí, mira, es como salirse de tu rutina diaria, entrar en otra dimensión y estar contigo misma, a veces sufriendo, hay que reconocerlo también, porque pues las caminatas realmente duras pues te sacan, ¿sabes? Claro, sangre, lágrimas y sudor, ¿no? Pero al mismo tiempo te limpian mucho, o sea, es como una especie de catarsis. Y eso todo acompañado de vistas maravillosas, o sea, de paisajes maravillosos, experiencias maravillosas, de esos momentos que ves que estás como conectada, o sea, como que con el espíritu, ¿no? Y yo me acuerdo de una caminata precisamente subiendo a la cumbre de Iztaccíhuatl, el año pasado también, como mayo, junio quizás. Estuvimos ya como o sea, faltaba poco a la cumbre y realmente lo que de repente veo es una sombra mía en las nubes. Hay un efecto que precisamente puede aparecer en las montañas raras veces, efecto Brocken, que a través de las luces y tal se genera tu sombra. Entonces era como que ver a mí misma, ¿sabes?, en un mundo distinto, en una dimensión distinta y pensar, jamás he tenido una experiencia así. Estuve con el guía que dijo, tampoco yo he visto una experiencia así y llevo años yendo por las montañas. Entonces las montañas te ofrecen como experiencias espirituales muy importantes y realmente están al alcance de la mano, ¿no? Es yo diría maravilloso también de México, que a una hora de aquí, de la Ciudad de México, puedes estar allá en otra dimensión. Ahora que decías, de repente puedes ir muy feliz, o sea, es catártico, y de repente también puedes ir llorando en la montaña, momentos difíciles que estés sufriendo. ¿Cuáles han sido tus momentos, si es que los has tenido, de sufrimiento en México y qué te lo provoca? No, en México así de sufrimiento yo diría no he vivido momentos de sufrimiento. De hecho, toda esa etapa de mi vida, los últimos años, desde cuando pues prácticamente llegué aquí y finalicé el doctorado y empecé a trabajar, pues yo diría son momentos en general muy bonitos, muy buenos en mi vida. O sea, es una etapa muy agradable, muy alegre también, a pesar de que pues de vez en cuando pueden aparecer algunas ¿sabes?, dificultades, algunos problemas, pero en general, también digamos dificultades para pues a ver cuál es mi camino, qué voy a hacer, ¿no?, cuál es el futuro. Pero sí ha sido una etapa realmente de una vida muy buena. También, bueno, nos casamos con Carlos, entonces eso también yo creo que es muy importante y a mí me ha llenado mucho esa convivencia. Que a ti el hecho de conocer a un personaje como Carlos Mota, que además es una persona tan respetada, tan reconocida en el medio de las finanzas, en el periodismo de la economía en México, y además él pues bastante apegado al internacionalismo y es alguien que también, y con muchísimos contactos, pues también te ayuda a abrir un montón de puertas. Pero aquí yo te preguntaría, porque a lo largo de los años, y quienes tenemos la inmensa oportunidad de estar cerca de ustedes, pues la verdad es que el famoso era Carlos y hoy por hoy la más polémica es Beata. Bueno, cada uno tiene sus momentos, ¿no? ¿Cómo se vive eso como pareja? No, yo creo que bien. O sea, Carlos siempre me ha apoyado. Además, pues yo llegué aquí como embajadora, entonces también con una posición importante.
después de dejar la embajada, pues empecé a ser profesora de Relaciones Internacionales, se puede decir una posición más, digamos, de perfil de bajo. hecho, yo me acuerdo que nos burlábamos de Carlos. Cuando era el novio de la embajadora, le decíamos que era el primer damo de la embajada de Polonia. Él, que siempre ha tenido muy buen sentido del humor, se reía, pero pues vaya que lo bulearon, ¿eh? Sí, pero ahora no, la verdad es que en la polémica él siempre me ha apoyado y también siempre ha intentado, pues de alguna forma, acompañarme en ese proceso de, pues eso, la polémica y los rusos y a ver qué pasa. Yo le digo, pues ten cuidado con tus mails para que no te envíen por ahí alguna información para espiarte en tu computadora, en tus redes, ahí quería ¿no? llegar, porque son tantos los mitos alrededor del espionaje ruso y todas estas teorías de la conspiración, que la verdad es que muchas sí son ciertas. ¿Has tenido miedo de eso? ¿Te has sentido observada? ¿Te sientes espiada? Eso es, yo creo, mi principal preocupación, ¿no? ¿Ahorita? Sí, desde hace más o menos un año, ¿no? O sea, aproximadamente. Desde cuando publiqué el artículo famoso. Entonces, desde aquel entonces, sí, yo creo que sí hay, pues, riesgo alto de que, pues, están por ahí buscando alguna forma de acceder a las informaciones, pues, relacionadas con mi persona, con lo que estoy haciendo. Y creo que es real, puede ser muy justificado este miedo, este temor, ¿no? ¿Lo has expresado con autoridades? ¿Alguna vez has pensado en pedir protección? No, o sea, no te roba la calma como para llegar a ese extremo. No, tampoco es ese extremo, yo diría. Ahora, además, en estos momentos, pues la Embajada de Rusia en México pues también tiene que darle atención a muchos temas. Entonces, en ese sentido, pues yo soy una de... se puede decir las personas, uno de los problemas que tienen a raíz de este tema de la guerra. ¿Sí te consideras un problema para la embajada rusa? Sí, yo creo que sí. Oye, eso no es poco decir, ¿eh? Soy un problema para la embajada rusa. O sea, no cualquier embajada mueve a las fichas para que hagan artículos o escriban o hagan videos sobre tu trabajo en Russia Today o en Sputnik. Básicamente. Tu trabajo ya ha estado, o sea, ya impactó en Russia Today. Sí, y en su momento Sputnik han aparecido TV. por ahí, sí, entrevistas sobre lo que yo estoy haciendo, programas por ahí. ¿Y qué? Un poco como diciendo, ¿esto es lo que no se debe de hacer? ¿O qué? Burlándose, básicamente. Sí, burlándose. Básicamente de lo que estoy haciendo y que todo eso, lo que escribo sobre espionaje ruso, sobre la propaganda rusa, son mentiras y cosas así, básicamente. Vamos a darle tantito la vuelta al tema, porque o sea, evidentemente es una pregunta obligada para mí. ¿Nunca has pensado tener un hijo mexicano? Ah, sí, una buena pregunta. Pues no, tengo que decepcionar a muchos seguramente, pero la verdad es que los hijos, hijas, la familia, en sentido así como muy tradicional, nunca ha sido mi anhelo. Pues desde cuando pues nací, crecí en Polonia y salí de Polonia para estar en España, pues nunca quise tener hijos. O sea, fue una decisión consciente y sigue siendo una decisión consciente. Porque creo que, bueno, o sea, no a todas las mujeres pues les nace tener hijos o hijas, ¿no? Pues a mí de alguna forma no me nació. Yo no descarto que fue por temas, digamos, familiares míos, ¿sabes? Esas experiencias familiares no tan buenas que tuve y que ¿Te da miedo repetir? Sí, de alguna forma pues repetir o pues vivir en esa, ¿sabes? Como esa burbuja un poco de no poder ser independiente. Quizás mi gran anhelo siempre ha sido ser independiente. Y poderte mover a libertad, y tener esa voluntad, libertad, sí. Y un hijo sientes que te... No, sería como ¿Nunca otra fue un historia. tema con tus parejas? A veces en algunos momentos, pero no, tampoco tanto. O sea, sí tuve varias parejas en ese sentido y pues algunos por ahí pues decían pues de los hijos y tal, pero yo siempre en ese sentido fui muy firme, ¿no? O sea, claro, que no, porque pues eso sería como tener esas ataduras que nunca quise tener, ¿no? Claro. Eres una mujer que eres muy solidaria con las mujeres y que cuando comenzó a tomar mucha fuerza, que a ti ya te toca estar en México, pues la marcha del 8M, los movimientos feministas, colectivos, y que empieza esto como a, no a surgir, porque esto ha surgido hace décadas, pero a tomar una fuerza importante.
Me tocó marchar contigo ya en alguna ocasión, antes de la pandemia, en marchas anteriores. En esta ocasión no fue posible, pero quiero entrar por ahí porque también eres una mujer atacada por muchas mujeres en las redes sociales, o sea, a través de tus posturas políticas, académicas. Han sido mujeres periodistas y han sido mujeres políticas las que han tenido durísimos señalamientos contra ti en las redes sociales. Sí, la verdad es que, o sea, yo siempre he apoyado la igualdad de género, básicamente. Vengo de un país también donde sí, a pesar de que hay varios problemas y el tema, por ejemplo, del aborto es un tema problemático, pues siempre ha existido una gran igualdad de género y una gran presencia de las mujeres. Entonces, llegando aquí a México, sí he visto esa situación de desequilibrios muy fuertes en algunos ámbitos profesionales, pero también en ámbitos, digamos, de relaciones humanas. Y sí, en ese sentido yo creo que sí siempre he apoyado el movimiento feminista. No me gusta el movimiento feminista sin hombres. Radical, ¿no? Porque creo que no es el camino correcto, porque de lo que se trata es básicamente de tener una convivencia adecuada, tanto de hombres y de mujeres, en esos espacios pues, que compartimos, en lo profesional, en lo privado, en lo público. Y siempre pues he apostado precisamente a ese discurso y esa visión. Ahora bien, el hecho de que me ataquen mujeres, yo creo que pues están en su derecho también, ¿no? O sea, no lo veo como que se necesariamente tenemos que tener esa solidaridad de ser mujer por ser mujeres. O sea, también hay que tomar en consideración pues que cada uno tiene su opinión. Y no lo veo, si me atacan hombres o mujeres, no lo analizo en categorías de género normalmente, ¿no? O sea, y puedo responder a una mujer de forma pues directa, sí, claro, expresando mis opiniones, y tampoco lo voy a ver como en categorías de género. Hace poco tuve una historia muy interesante en Uber. Una mujer en un taxi por aplicación. Sí. Entonces yo tenía muchísima prisa y una mujer por ahí al volante y tal, y veo que tiene como ciertos problemas, como que no veo como que avanza bien en el camino, y yo estoy aquí ya casi muriéndome. Por favor, avancen porque no voy a llegar a tiempo. Y le dije así de forma pues normal, me parece que no ha manejado mucho en México, en la Ciudad de México, ¿no? Para ver si saco mi aplicación, digamos mi mapa, y pues le digo cómo ir. ¿Le ayudas? Y no, señora, he manejado mucho, además debería ser solidaria conmigo como mujer. Entonces sí, eso me llamó mucho la atención, o sea, porque yo analizo sobre todo el mundo a través pues de las actividades que tiene la gente. Y también de tu antecedente, o sea, de dónde vienes, porque el tema aquí es que de pronto, híjole, es que tampoco hay que hacerse víctima, ¿no? Exacto, y entendemos muy diferente, la verdad, en América Latina que en Europa, la profesionalización de los oficios. Ajá, ¿no? Sí. Entonces yo ya le dije, perdone, discúlpeme, no quise, digamos, ser grosera y todo eso, y ahí pues casi arrodillándome. Entonces, para que no, o sea, y ya hicimos bien ese camino y no pasó a más, pero sí me sorprendió un poco eso, de que pues a través de género se intenta como justificar también pues ciertas quizás incompetencias, y eso no está bien, ¿no? Y claro, un hombre no lo puede hacer, una mujer sí lo puede hacer, y se va a entender que sí tiene razón. Pues no es cierto, o sea, hay que ser profesional. Es lo cual no quita que obviamente hay que luchar por la igualdad de género. Claro. Y en ese sentido sí ha habido quizás algunas visiones, ¿sabes?, distintas de cómo yo percibo el tema de la igualdad de género, que obviamente ojalá todos ganemos lo mismo, y yo misma pues tengo mucho interés en eso. Sí, pues sí. Y ojalá pues no, en los restaurantes pues los meseros no pregunten a mi esposo qué quiere la señora, porque pues hay casos así. Y mira que eso sucedía hace poco tiempo, ¿eh? Sí, y sigue sucediendo. A veces, o sea, son ya más sensibles, pero sigue sucediendo, ¿no? O sea, hay muchos elementos de desigualdad aquí que están, o sea, muy fuertes, muy presentes, ya ni hablar de la violencia de género, que es terrible, y eso pues debería pues desaparecer, y el presidente que no tiene, o sea, nada de empatía, nada de, digamos, capacidad de apoyar a lo que realmente pues quieren las mujeres, ¿no? Por lo que luchan. Sí, claro, sin duda. ¿Te imaginas por largo tiempo en México? Sí, yo creo que sí.
Sí, la verdad sí, porque varias razones, ¿no? O sea, estamos aquí con Carlos y yo creo que estamos muy bien. Y he pensado también que Polonia es como una especie, ¿sabes?, de una válvula de escape, ¿no? O sea, en caso de que las cosas se pongan muy mal aquí, pues le digo a Carlos siempre a veces, pues tienes que aprender el polaco porque ¿Sí si se no... lo has dicho? ¿Sí alguna vez han tenido esa conversación Sí, de, le he bueno, dicho, si aquí sí. no se pone esto Sí. tan bien? O sí, ¿por qué consideras que aquí no se podría poner tan bien? Bueno, hay varios temas políticos, temas de inseguridad, o sea, Que de pronto te hacen dudar. podría generar cierta preocupación, ¿no? Pero bueno, Carlos me responde, bueno, en este caso vamos a ir a La Paz. A La Paz, Baja California. Baja California. Ah, no, bueno. ¿Sabes? O fuera, en todo caso, de la Ciudad de México para estar Sí, ahí. eso es lo más lejos que él se quiere ir. No hasta Polonia. No necesariamente. Polonia está en el lugar tercero o cuarto como opción. Pero bueno, yo estoy bien aquí, pues a veces el destino te lleva a lugares que están alejados de tu país, pero pues no pasa nada, ¿no? O sea, yo he vivido así durante mucho tiempo. Y creo que, bueno, tengo un departamento en Varsovia, o sea, siempre regreso ahí y lo ideal es estar ahí un mes, estar aquí varios meses, estar ahí otra vez un mes para pues respirar un poco también otro ambiente, se puede decir, ver un poco el mundo desde otra perspectiva, reunirse con la familia, con los amigos, todo eso es importante, pero aquí estoy, ¿no? Aquí estoy haciendo mi vida y yo creo que estoy bien, estoy feliz aquí y pues muchas montañas por caminar, por explorar. Ah, sin duda que sí, y ahorita pensaba, y pésele a quien le pese. Ajá. Sí. ¿No? Hasta los rusos. Hasta los rusos. Están aquí, cerca. Exacto. Beata, siempre es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta plática un ratito. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Fue un honor y un gusto y qué bueno que pudimos hablar sinceramente. Como siempre lo hacemos. Gracias. Beata. Rob me all my credit and leave me in the dark.